Bueno, vamos a hablar sobre algunas plantas que podrían servir de alimento y que podemos encontrar en algunos sitios de Latinoamérica o incluso de otras partes del mundo. Digo plantas, sin embargo, las partes comestibles de las plantas pues son variadas. En algunas puede ser la hoja, en algunas puede ser un tubérculo, en otras puede ser un fruto, sí, pero pues en general son plantas o arbustos o incluso árboles. Todas estas plantas tienen partes que son comestibles y que podrían servirnos de alimento en algunas circunstancias, en donde no tengamos entre comillas nada para alimentarnos y tengamos acceso a este tipo de plantas. Y es importante conocerlas porque obviamente en caso de emergencia o en cualquier otro caso no es bueno ir por ahí comiendo la primera cosa que encontremos, puede ser muy peligroso. Entonces estas plantas sí son comestibles y son plantas que por lo general no son cultivos convencionales, sino que pueden encontrarse en algunas zonas incluso de forma silvestre, se podría decir. Estas plantas pues no son tan comunes. Desde luego muchos de ustedes ya conocerán de sobra estas plantas que les voy a mostrar, pero también es cierto que hay muchas otras personas que no las conocen. Y antes de comenzar quiero aclarar que no voy a dar una descripción detallada de cada planta con su nombre científico, de dónde es originaria ni nada de eso. Y si quieres saber más acerca de esas plantas y de todo, pues puedes buscarla en internet, que ahí hay mucha información sobre cada una. Esta planta se conoce como cilantro cimarrón, cilantro de marrano, cilantro de puerco, le dicen algunas personas. Y el nombre de cilantro pues se debe a que es como un sustituto del cilantro tradicional y su uso principal pues es en la cocina para ser adicionado a algunas comidas, y esto pues le da un sabor similar al que daría el cilantro. De hecho muchas personas dicen que el sabor que da esta planta es mucho mejor que el cilantro tradicional y que les gusta más. En mi caso no me gusta tanto el sabor de esta planta, pero no está tan mal. La parte de esta planta que se utiliza para ser cocinada o adicionada a las comidas pues son las hojas, que aquí las vemos, son alargadas y con forma de sierra, tienen algunos dientes. Aquí podemos ver las semillas de la planta, en este caso ya están secas y pues cuando están secas caen al suelo y pues ahí pueden nacer nuevas plantas de cilantro. Esta planta por lo general nunca es cultivada o sembrada por voluntad propia, sino que nace espontáneamente, bueno, o sea, no espontáneamente de la nada, sino que pues los animales silvestres que se alimentan de sus semillas, etcétera, pues pueden transportar las semillas de un lugar a otro y pues de esta manera se esparce esta planta, ¿sí? Entonces pues nunca es como que la gente decidió plantarla o tenerla, sino que nació en algún lado, entonces pues de ahí se toma para cocinar. Por lo general esta planta no se encuentra sola, es decir que si yo encuentro una planta de cilantro cimarrón en este lugar es muy probable que alrededor haya también algunas, o sea no montones pero sí varias plantas. Entonces pues vamos a llevar esta hoja para cocinar y no es necesario que sean un montón de hojas, no, de hecho con esta creo que es más que suficiente porque el sabor que da es un poco fuerte, o sea con un poquito solamente basta y ya daría mucho sabor. Entonces vamos a llevar esta y vamos a ver qué otras plantas o frutos encontramos. La verdad es que huele bien, o sea, huele bastante bien. Tiene un olor agradable, no sabría a qué es, y de hecho sí que huele muchísimo, muchísimo mejor que el cilantro tradicional. Así que creo que esto puede dar muy buen sabor a muchas comidas. Muy cerca de donde estaba la planta que les mostré antes hay muchas más. De hecho aquí hay una y aquí se puede apreciar mejor las espigas o las semillas, que estas pues no están secas, están verdes, pero se ve mucho mejor acá. Y pues también tiene hojas, obviamente, o sea, esta está mucho más joven, ¿sí? Las hojas de la otra eran más grandes y pues ya las semillas estaban secas. En esta las semillas están aún verdes y las hojas están mucho más pequeñas. Esta otra planta es la auyama, tiene varios nombres, se le conoce también como calabaza, pero el término calabaza creo que es bastante ambiguo y tiene otros nombres que no recuerdo en este momento.
pero en este lugar o en esta región se le conoce como auyama y pues es una planta trepadora o un bejuco como se le suele decir también. Aquí, bueno, vamos a ver cómo es la forma de las hojas. Aquí ya se ve cómo es y por aquí ya podemos ver las flores. Están todas cerradas porque, bueno, creo que llovió, entonces pues están ahí todas cerradas. Nos da una flor de color amarillo y aquí vemos ya el fruto, que es pues una calabaza, pero obviamente calabaza es un término ambiguo porque hay muchos tipos de calabaza. Esta es una auyama y también hay diferentes tipos de auyama. También hay otro tipo que es de este mismo color, o incluso un poco más claro, incluso de un color más blanco, y es mucho más pequeña y la forma pues es distinta. Sí, se parece más como a una berenjena o algo así. Esa es otra. Y por dentro pues es de un color claro. La más común en esta región es otra que por fuera es verde, es un verde oscuro intenso, y ya en la parte de adentro es un amarillo también bastante intenso. Es como un amarillo muy similar a un color naranja, pero mucho más intenso. Y pues la forma en que se utiliza o se cocina pues es muy sencilla, muy elemental. Simplemente se, se abre la calabaza y pues se toma un pedazo, se le quita la cáscara, o incluso algunas personas la cocinan con cáscara. A muchas personas no les agrada, no les gusta el sabor de esta fruta, de esta calabaza, pero pues hay algunas recetas o algunas preparaciones en donde la verdad es que sabe muy bien. Entonces también se cultiva, ¿sí? Mucha gente pues toma las semillas, la siembra y le pone pues como algunos palos para que ella pueda enredarse, pero la verdad esto también surge sin necesidad de sembrarlo. Es decir, en algunos lugares, sobre todo cerca de, no sé, de quebradas o de ríos, estas pepitas que vemos aquí son ají. Es algo picante, bueno, es muy picante, es muy picante. Las rojitas son un poco más picantes que las que aún están verdes. Acá en Colombia lo que se conoce como ají, o por lo menos en mi región lo que se conoce como ají, pues son estas pepitas de acá, y ya lo que es el chile pues eh, se asocia más como con un pimentón o como con un pimiento que no es tan picante. O sea, el que se consigue acá en Colombia no, y esto pues viene a ser mucho más picante que los pimientos o algunas especies de pimentones. Esto pues se utiliza para ponerle a las comidas. Sí, es una planta, no alcanza a ser un arbusto, aunque hay algunos que crecen muchísimo, pero aún así siguen siendo una planta grande. No siempre se acostumbra a cultivarse, sino que pues las plantas nacen en algún lugar. Sin embargo, cuando hay muchas plantas, esto se puede vender, por ejemplo, en las plazas de mercado. Bueno, comprar y vender en las plazas de mercado, por ejemplo, en mi región, no sé, en otros lugares. Entonces, no soy muy fanático de lo picante, pero creo que voy a llevar algunas de estas. Pues es una enredadera que pues se enreda en algunos árboles y los cubre casi en su totalidad, porque esta planta crece bastante y produce algo que se conoce como papa sidra o simplemente sidra. Y pues se le dice papa sidra porque vendría siendo como un sustituto de la papa tradicional, aunque pues la papa crece distinto obviamente. Esta planta, bueno, en esta que tenemos acá podemos ver apenas unas flores o semillas muy pequeñas, así que pues aún no tiene sidras, ¿sí? Entonces pues aquí voy a poner para que se vea la forma de la hoja, y ya aquí por este lado vamos a ver los bejucos, que ya pues son unos tallos ya muy gruesos. O sea, esto es grueso. Por aquí hay otro. Este es el tallo
Aquí podemos ver de forma más clara las hojas, aquí hay otra y por aquí vemos las semillas o flores, que esto pues con el tiempo van a ser las sidras, y en este momento pues no tiene sidras porque apenas está como en proceso de pues de empezar a producir. Esta planta sí se suele sembrar bastante, es decir, si una persona quiere una mata de sidra o una planta de sidra, pues puede fácilmente conseguir una semilla, sembrarla y pues esta va a crecer. Sin embargo, también lo normal es que de alguna forma la semilla llegue pues a alguna parte y crezca sin necesidad de que haya habido pues como un propósito o un deseo de sembrarla, ¿sí? Generalmente esto crece cerca a los ríos, arroyos, quebradas. Después de buscar mucho, por fin encontré una sidra, es la única que veo y la primera que veo, no he visto más, así que pues es la que vamos a llevar. Sin embargo, creo que deben haber más por acá, ya cuando estas sidras están grandes o pues están maduras de alguna forma caen al suelo, y aquí podemos ver que cayó una sidra al suelo y algún animal silvestre pues se la comió, ¿sí? Entonces vamos a tratar de acercarnos un poco más. Esto es pues una sidra que pues está comida por algún animal silvestre, y pues estos son los restos. Probablemente haya sido un ñeque que pasó por aquí, encontró la sidra caída y pues se la comió, y se llama la palmicha, y pues es esta hojita que vemos acá. Entonces es similar a la hoja de una palma, bueno, no, es un poco similar, no es tan similar. Crece en un tallo muy largo, y pues en una mata crecen varios tallos y de cada tallo pues sale una hoja como la que vimos o la que estamos viendo acá. Entonces esta es la palmicha. Bueno, la palmicha tiene distintos usos. Las hojas de la palmicha pues se secan, y una vez que están secas pues se juntan, se amarran a un palo y pues ya esto sería una escoba. Se puede utilizar para hacer otras cosas como por ejemplo techos. Entonces pues el proceso sería más o menos similar. Cuando esto está seco, bueno, es más o menos así. Aquí hay una hoja que está medio seca. Cuando está más o menos seco se pone un color amarillo, y esto se puede utilizar para hacer techos de kioscos, por ejemplo, aunque bueno, para los kioscos y para muchos techos se utiliza mucho la palma, la hoja de la palma, pero también se puede hacer con la palmicha. Pero bueno, estamos hablando de comidas. ¿Se come la palmicha? ¿Cómo se come? ¿Qué parte se come? Bueno, lo que se come son las hojas, pero las hojas tiernas, muy tiernas, no como estas que ya están muy viejas y ya están empezando incluso a secarse, ¿no? Hojas tiernas como cuáles. Bueno, pues si miramos por acá cerca, tenemos una mata más pequeña, y estas hojas de la palmicha pues ya están mucho más tiernas. Incluso estas están un poco grandes, ¿sí? O sea, si podemos conseguir más tiernas, pues van a ser mucho mejor. Entonces, ¿cómo se comen estas hojas? ¿Cómo se utilizan? Diferencia de las otras plantas o frutos que ya hemos visto, que son bastante comunes o que mucha gente los conoce o sabe cómo prepararlos, pues no he encontrado mucha gente que sepa cómo se come esta hoja. Sin embargo, pues hay algunas pocas personas y todas han coincidido en que pues principalmente se preparan las hojas, se ponen a cocinar durante un poco tiempo. Después de cocinada pues se cortan o se pican, y se puede hacer un huevo con estas hojas como si fuese cebolla, ¿sí? Aquí acabo de encontrar unas hojas muchísimo más tiernas, muchísimo más pequeñas, más biches. Entonces
pues voy a llevarlas porque creo que estas son las adecuadas. Y ok, aquí ya está. Y pues vamos a llevarlas a ver a qué saben. Y aquí tenemos otra planta y vemos sus hojas. Bueno, esta se ve un poco mejor. Esto que acá no es una ardilla, obviamente parece, pero son unas hojas de otros árboles que cayeron ahí encima y parece una ardilla. En fin, el asunto es que estas hojas son hojas de bore. La planta se llama bore, o por lo menos acá se le conoce así, quizás tenga otros nombres. Por aquí hay otras, bueno, en este lugar hay muchas. Entonces aquí hay otra hoja más pequeña, y pues el bore suele utilizarse sobre todo para alimentar los animales domésticos. Además de las hojas y los tallos, pues tiene la raíz, pues es una raíz gruesa de donde crecen o de donde salen pues las hojas, los tallos y las hojas. Por aquí hay otra raíz, creo que se ve mucho mejor esta, y es larga, y de ahí salen los tallos, y de los tallos pues crecen ya las hojas, ¿sí? Y ya por aquí, esto no es, esto ya es un tronco, bueno, en fin, es muy parecido, pero es un tronco que hay ahí. Pero estas raíces pues son gruesas, y bueno, esta que está acá es larga, y esta raíz, que sería algo similar a un tubérculo, pues es comestible. Se le puede dar crudo, he visto que los animales se lo comen crudo, pero también se puede cocinar, ¿sí? Entonces esto pues, una parte de acá hasta acá se pela, y pues ya se corta en trozos, se cocina, y ya cocinado pues se le suele dar a las gallinas, por ejemplo, o a los cerdos, ¿sí? Cuando hay cerdos, cuando la gente tiene cerdos, le suele dar esto. Pero estas raíces también son comestibles para los seres humanos. Sin embargo, hay que tener algunas precauciones, porque bueno, les voy a mostrar aquí, si nos acercamos un poco más, y esta mancha pues es muy irritante al contacto con la piel. Pues causa una rasquiña y una picazón intensa, incluso puede hacer que se extienda una alergia cerca de donde se hizo el contacto con la piel. Entonces, para poder cocinar y consumir esta raíz hay que tener algunas precauciones, y vamos a llevar esta planta. Es una planta con hojas un poco largas, con forma de sierra, o bueno, con dientes a los lados, y da una flor de color como rosado, y pues se da en un tallo largo, y puede pues abarcar una gran cantidad de terreno, es decir, crecer mucho. Y esta planta en realidad no sé cómo se llama, me han dicho que se llama pico de gallina. Si yo corto, bueno, tomo una hoja, esto creo que sale un poco de mancha, sí, ahí se ve la mancha que tiene, pero esta planta, pues varias personas me han dicho que se puede utilizar o se puede consumir. ¿Cómo se consume? Bueno, esto es muy similar al cilantro de puerco o cilantro cimarrón que ya vimos, y lo que se hace es igual, o sea, se puede adicionar a la comida, sobre todo a sopas, por ejemplo, y esto da un sabor a carne, ¿sí? Entonces mucha gente me ha dicho que el sabor de esto es pues a carne. Entonces esto vamos a oler a ver a qué huele. Esta la verdad es que no huele a nada, o pues no le siento ningún olor, pero pues habrá que probar, habrá que mirar. Así que vamos a llevar algunas hojas y vamos a ver a qué sabe esto. Y creo que empezó a llover, joder. Pero esta planta, además de flores, da un fruto. Estas no tienen fruto todavía porque está un poco pequeña, y este fruto es verde por fuera, y por dentro tiene una pulpa blanca con algunas pepitas muy pequeñitas de color negro, y es algo dulce, se puede comer. Yo lo he comido, en realidad
pues es dulce, es rico y creo que no es dañino porque pues lo he comido mucho y no he sentido ningún efecto negativo. Y ahora empezó a llover muy duro. Ya terminó de llover y pasó un buen tiempo y estoy mojado, pero bueno, aquí vemos las semillas que yo les decía. Bueno, no sé si son semillas, pero pues son como los frutos de esta planta. Sí, bueno, aquí la vemos, la misma que les había dicho, el tallo largo, están las flores rosadas, y aquí por este lado vemos una de estas semillas que también tiene mancha. Entonces vamos a ver cómo es. Eh, bueno, esta está verde, están verdes todavía, así que no se pueden comer. Estas semillitas que se ven aquí como amarillas, cuando esto está maduro, pues son negras, y ya la pulpa sí que es bien blanca, pero pues en esencia estas son las semillas, solamente que aún están verdes. Aquí hay otra, que esta sí está un poco más madura. Esta está un poco más madura y ahí se ve que las semillas sí que son negras y la pulpa es blanca, y esto pues es dulce, y esto se come. Pues yo he comido bastante y no he tenido problema alguno.